En el primer servicio vimos un tema distinto, aunque con el mismo propósito de honrar a las mamás. Y abramos en el Antiguo Testamento. Vamos a leer un solo versículo de varios pasajes en los que el Espíritu Santo nos va a hablar de lo valioso que es la esposa, la mujer como esposa, como madre, como testimonio. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 1, del verso 10, es uno de los pasajes que vamos a observar. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Dice la Biblia: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Vamos a orar. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti presentamos nuestro corazón de manera voluntaria para que tú hables a nuestra vida, a fin de que sigamos comprobando la voluntad tuya, que es santa, agradable y perfecta, y de la misma manera cada decisión que nosotros tomemos sea para tu gloria. Señor, creemos que desde antes de la fundación del mundo tú nos elegiste, nos predestinaste, nos redimiste y algún día nos vas a glorificar. Y en esa misericordia y bondad que tú has hecho para con nosotros, creemos, Señor, si tú quieres hoy conceder el don del arrepentimiento para salvación, el don de fe para vida eterna, tú así lo hagas. Creemos en el nombre del Señor Jesucristo que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, tú lo reprendes, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Todo ser humano en este planeta está enfrentando cantidad de adversidades que en un momento pueden llegar a desesperar y, como decimos coloquialmente, tirar la toalla. Nos podemos preguntar, ¿hasta cuándo vamos a esperar, en el caso de las mujeres, que mi esposo se convierta a Cristo? ¿Hasta cuándo veré a mi esposo como un verdadero líder de casa? ¿Cuándo será el día en que mi esposo me trate como esposa? ¿Cuándo me tratará mi esposo con dulzura, amor y entrega? Es por eso que a la luz de la palabra de Dios observaremos un tema de la amargura al gozo. Es muy necesario comprender que las mujeres en la vida de Cristo son un testimonio, pero que la mujer, así como tú y como yo, que ora, que tenemos que tener prioridad de la santidad, que también debemos de ver qué es bueno y qué es malo dentro del matrimonio. Es importante, de acuerdo a lo que Pablo escribe en Efesios capítulo 6, desde el 10 al 18, que vivimos también en este planeta una guerra espiritual. Y quisiéramos a veces salir y gritar en la calle y abandonar entonces esa carrera, pero nunca podemos nosotros enfrentar algo y tener esa fortaleza que ya tenemos, de acuerdo a lo que dice Efesios 1, si no es por el poder del Espíritu Santo. Nosotros como varones, bien escribiera el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, cómo debemos de tratar a nuestra esposa. Un solo versículo. En ese mismo capítulo 3, versículo 1 al 6, Pedro le da la instrucción a las mujeres que tienen esposo no convertido. 6 versículos. ¿Es porque no sabe mucho? No, es porque tiene que ser con más amor. A nosotros nos da un solo versículo
con varias instrucciones que tenemos que vivir, transmitir y ser ejemplo. Antes que todo eso, muchas mujeres han sufrido rechazo, violencia, desprecio, a tal grado que pueden llegar a la amargura. ¿Ocasionada por quién? Muchas veces por el esposo. Vayamos pues a la carta a los Filipenses en el capítulo 4 y leamos con atención el versículo 6 y 7. Y dejemos que el Espíritu Santo, al empezar a observar estos versículos, cómo nosotros, esposo, debemos de tratar a la esposa, cómo la esposa tiene que actuar, pero principalmente qué es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Dice Pablo en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Por nada estéis afanoso. Afanoso significa preocupación extrema. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y aquí dice la manera en que tenemos que hacerlo. En toda oración y ruego con acción de gracias. Esta palabra oración en el griego tiene también el significado de alabanza. Con toda alabanza, con todo ruego y con acción de gracias. Y da el resultado el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir? Que en medio de una situación de conflicto, de choques emocionales que puede haber entre el esposo y la esposa, de alguna situación en la que, digamos, el marido no ha cambiado, no le ha caído el 20, dice el Espíritu Santo: entrego mi situación, Dios mío, estoy en este momento, estoy actuando de esta manera, alabo, no por lo que me está pasando, sino porque tú eres mi socorro, mi sostén en medio de esta situación, dentro de mi matrimonio, dentro de mi vida. Y el resultado es: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Fíjate muy bien. Guardará, primero la mente, guardará vuestros corazones y, dice la Biblia, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros somos observadores, nos damos cuenta de algo. Que primero llega a la mente una idea, dice Santiago. Santiago dice en el capítulo 1 que las tentaciones no vienen de Dios, ni el mal le tienta a él, ni él tienta el mal, sino que de vuestra propia concupiscencia, deseos pecaminosos, está en la carne. Romanos 7, no hemos sido aún glorificados, pero aún la carne, Romanos 7, está aquí. Muy bien. Entonces viene un pensamiento, viene algo externo, se desarrolla en la mente, pero lo podemos guardar en el corazón. El corazón es el depositario de lo que nosotros vemos, oímos y lo podemos guardar. Entonces ahí se puede guardar el enojo, la alegría, el fastidio, muchas cosas. Y es muy posible que al contar a alguna persona nuestro problema, no se compare al de otra y puede quedar muy pequeño. Y en ese momento nosotros decimos: Dios mío, ¿qué está sucediendo en nuestra vida? Habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, algo que no podemos nosotros entender, que de acuerdo al Espíritu Santo tiene un efecto. Muy bien. Pero ¿qué sucede cuando esto es frecuente? ¿Qué pasa cuando el esposo principalmente tiende a ser grosero, áspero, sin sensibilidad para con la esposa? Vamos a ver varios ejemplos. Entre ellos, regresemos al Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, y vamos a observar a una mujer, Ana. Y Ana estaba angustiada. Y vemos, muy bien, Filipenses nos enseña la situación de un momento de prueba, un momento de angustia,
Y nos enseña también que al poner la carga de nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, primera carta a los Corintios, capítulo 6, nos da esa paz. Muy bien. La aflicción de Ana era porque no tenía hijos. Y podemos tener aflicciones de varios tipos, como bien apunta el apóstol Pedro y también Santiago, diversas pruebas. Podemos tener diversas pruebas. Y esta palabra diversas, del griego al lenguaje actual español, es de todo tipo. Vamos a presentar o vamos a vivir de todo tipo pruebas económicas, emocionales, de todo tipo. Y de acuerdo a lo que nosotros reaccionemos, por lo que tengamos guardado en nuestro corazón, vamos a reaccionar. Muy bien. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Sígueme, por favor. Leo la versión Reina Valera revisada, 1960. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efreo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijas, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Póngale cuidado. Pero a Ana, dice la Biblia, daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y, ¿qué dice la Biblia? No comía. ¿Cuáles eran los problemas que tenía Ana? Ana era muy probable que era estéril, no podía ser madre. Era víctima de la burla de parte de sus familiares. Humanamente, esta situación era muy difícil de solucionar. La ventaja que tenía Ana era que conocía a Dios y que Dios era fiel y justo. Pero imagínate nada más. Aquí vemos dos posiciones, Ana y Penina. Penina tenía hijos. Religiosamente subían al lugar santo a ofrecer sacrificios. Ana, si leemos todo el contexto, si leemos todo el capítulo, nos daremos cuenta que tenía una situación en el corazón. Lloraba amargamente. Y si nosotros vemos en el original, cuando dejaba de comer, era de esta manera, como cuando queremos parar alguna discusión. Aquí le paramos, prefiero no comer y me voy a otro lado, porque si lees los siguientes versículos decía que comió. Entonces, era curioso que todos estaban en un momento donde debería de haber adoración. Y era curioso que Penina estaba allí. La pregunta es, ¿cuál de las dos personas era agraciada o cuál de las dos personas era la que estaba haciendo lo correcto? Una que estaba irritándola, fastidiándola, burlándose, y la otra. Y vemos ahí un contexto religioso. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a continuar leyendo. Verso 10 del mismo capítulo. Y ella con amargura del alma, punto número 1, oró a Jehová y lloró abundantemente. No es malo, no es pecado llorar. Este es un paréntesis. En algunas situaciones en lo personal que yo he tenido algún enojo, pero enojo en serio,
en alguna situación, de veras, yo voy y llego con Dios, Señor, estoy muy enojado y siento esto y lloro inclusive del coraje. Hago esto, o sea, de verdad el Espíritu Santo me ministra, el que mora dentro de mí, y Señor, y estoy llorando y me duele esta situación. O como algún cristiano, una mujer, Dios mío, me está sucediendo, mi hijo me está haciendo esto, mi esposo me está haciendo esto. Llora abundantemente, quiere decir, sin cortarle. Versículo 11, dice la Biblia: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí vemos varias cosas. Habla Jehová en una situación de amargura, llora, y largamente, dice el versículo 12, o sea, oraba largamente: Señor, esta es mi situación, Señor, la presento delante de Dios, te la presento delante de ti. Versículo 13, hablaba en su corazón. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene que haber un acorde. ¿En qué? Que lo que siento en mi corazón, no emocionalmente, ¿verdad? Sino lo que siento en el original corazón son las entrañas, sino lo que siento desde lo más profundo de mi corazón vaya de acuerdo a mi mente. Ahí está la cosa muchas veces, que a veces nosotros oramos y estamos orando y estamos pensando en lo que se nos quedó en la lumbre. Ay, esto y aquello. Estamos, sí, Señor, aleluya, amén, gloria a Dios. Y en la mente tienes otras cosas. No estás concentrado. No estás en tu misma unidad, en la unidad. Fíjate muy bien. Dice la Biblia, leo otra vez desde el verso 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Verso 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Versículo 15. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Palabra clave, Dios mío. Esto es impresionante, esto es hermoso. La actitud del corazón del hijo de Dios, de la hija de Dios, es: Dios mío, esto es hermosísimo porque habla de la convicción que hay en el corazón de un creyente en medio de la oración. Cuando hay alguna situación difícil o en medio del gozo, hablar, permíteme el término, hablar con el corazón y de manera voluntaria: Dios mío, en este momento de aflicción, en este momento de dolor, son ejemplos, en este momento de gozo, Señor, me rindo ante ti. Ana sabía que la respuesta estaba en Dios. Eso es convicción. Y hay dos salidas: buscar la fuga o que te amargues toda la vida. Ser consolada o tener esperanza. Mira, vamos a Hebreos, Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12. Podemos ver una actitud equivocada. Hebreos capítulo 12. Está por Santiago. Hebreos capítulo 12, verso 15. Muy bien. Dice la Biblia. ¿La tienes? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz, ¿qué dice la Biblia? De amargura, o se estorbe por ella, muchos sean contaminados. Y si tú te regresas, si tú estás viendo Hebreos, que te despojes del peso, de toda carga que te asedia. Esa palabra asedia, del griego al lenguaje actual español, para entendernos, es como paraña, como hierba que detiene que camines, que detiene que impide que tú camines. Ahí te va. La amargura, el resentimiento,
el rencor, tus complejos pueden detener lo que Dios quiere hacer en tu vida y el pecado. Despojémonos de todo peso, algo que tú estás cargando, y de pecado que nos asedia. Asediar es como algo que te está amarrando. No perdemos de vista lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Es que yo, Dios mío, yo quiero ser mamá, es un ejemplo, y no he podido. Y te afanas. Es que yo quiero tener esto y te afanas. Es que a lo mejor yo no sirvo para esto. Cuidado. Y empiezas a comportarte como una persona inconversa. No que no lo seas, sino que a comportarte y te puedes amargar. ¿Y por qué hay así? Y ese filisteo, y esa filistea, y por qué estos, y tanto tienen, y tienen esto, y yo que te sirvo, y yo que soy esto. Cuidado, nos podemos amargar. ¿Me va siguiendo? Una mujer puede amargarse por no tener hijos, no terminar su carrera, muchas cosas, de veras. Muchas mujeres se pueden llegar a amargar hasta por haberse casado, ¿verdad? Y otra vez, o pueden dejar que crezca la amargura o entregarse en las manos de Dios. Vamos a regresar al primer libro de Samuel, porque ¿qué hizo Ana? Tú lees todo el capítulo 1, te darás cuenta que llora amargamente. Su situación fue distinta. Ya la situación fue, ya comió, hubo fiesta, ya hubo otras cosas, ¿verdad? Pero ¿qué dice el capítulo 2? Vamos a observar algo. La oración de Ana. Solo 2 versículos. Mira muy bien. Si nosotros observamos el capítulo 1 de Ana, y que la estaba fastidiando Penina, porque Penina tenía hijos, y luego el hombre le dice que no soy yo mejor que los hijos que deseas. En el anhelo de muchas mujeres es tener hijos, y si empiezan a tener ya los 40, 45 años, dicen, a lo mejor ya no puedo, y puede haber una frustración impresionante. U otras mujeres que dicen, sabes que ya tengo 40 y tantos años y no me he casado. Eso también puede ser, si no guardas el corazón, de decir, Dios mío, el anhelo en el interior de muchas mujeres ser mamás, y se pueden amargar y se pueden acomplejar aún más. Espérate. ¿Qué hizo Ana? Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 y 2. Aquí vamos a observar 2 palabras. Dice la Biblia: y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Póngale cuidado, porque esto fue después de que oró largamente. Después de que oró largamente, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, actuó en sanidad interior en el corazón de Ana. Muy bien. El niño no tiene angustia, pero está llorando. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Ponle cuidado. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Aquí hay varios ruegos. Por cuanto me alegré en tu salvación. Verso 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Fíjate muy bien, en contraste con la oración que procedió de amargura. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ana en ese momento estaba amargada, resentida, pues como no, ¿verdad? La otra mujer la estaba fastidiando, era como si fuera su trabajo. Tú tienes hijos, yo no. Tú tienes esto, tú no. Yo tengo esto, tú no. Era un constante hostigamiento. Ana ora después, pero ya con gozo. Y la idea destaca en la oración de Ana que es el Señor, juez y justo, había batido a los soberbios. Cuando leemos todo el capítulo 2, que se parte en 4 partes, valga la expresión, la oración de Ana,
Ana ora al Señor por salvación, pero no es una salvación de vida eterna. Es una salvación por la situación en la cual estaba viviendo, que la estaban hostigando. Señor, te entrego a mis enemigos. Señor, esta mujer me sigue molestando. Ana advierte a los orgullosos de la humillación a que se van a ver abocados de parte del Señor, desde el verso 3 hasta el verso 8. ¿Qué quiere decir? Ana ora: Señor, me están fastidiando, me están presionando. Como puede haber externarse o manifestarse la presión del mundo porque ejerzas algún pecado. Dios mío. Ana afirma el fiel cuidado que el Señor tiene por todos sus santos. Versículos 8 y 9. Ana pide al Señor que juzgue el mundo y que exalte a Jesús, al Rey. Pero vamos a ver, te decía que íbamos a ver dos palabras. Mira, vamos otra vez al versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia. Sígueme con cuidado. Capítulo 1, no me quiten ese versículo. Capítulo 1, Ana oró amargamente, lloró amargamente y oró largamente. Pone su queja sobre Dios. Y después la oración cambia el sentido en el cual expresa lo que siente en su corazón. Y dice el versículo 1: Ana oró, alabó y dijo: mis entrañas, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me lagré en tú. ¿Sabes qué significa esta palabra salvación? Es impresionante. Es la palabra 3444 en tu diccionario griego, hebreo. 3444. Pero ¿sabes qué es lo más precioso? Esta palabra es la palabra que se escribe Yeshua. ¿Te suena? Entonces nosotros podríamos escribir, sin pervertir la palabra de Dios, que en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la aflicción, nuestra salvación es Yeshua. Y esta palabra Yeshua tiene los connotados, los significados de auxilio, victoria, salvación, prosperidad, liberación, salvador, salvar, triunfo, victoria. Quiere decir, fíjate nada más, que en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la situación adversa, en medio de que el mundo te está presionando, mi Yeshua, mi salvación es Dios. Y no para ahí. Es el verso 2. Pon el verso 2, por favor. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay, ¿qué dice? Refugio. Esta palabra refugio en el diccionario hebreo es la palabra 6697, 6697. Y es la palabra TSU, Tutsur. Y ¿sabes qué significa? Roca, como roca comprimida. Borde como precipicio, lo que te detiene. Fortaleza, fuerza, peña, refugio. Entonces, mis amados hermanos en la fe, después de que descargamos en medio de la aflicción, permíteme el término, Ana, después de esto, ora, alaba al Señor y dice: mi salvación, por cuanto me alegré en mi Yeshua, en mi salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. En él hay refugio. Quiere decir, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de la tentación, en medio de que el mundo te está oprimiendo, mi salvación es Jesús. Él es mi refugio, Él es mi sostén. Antes del hoyo está un barandal, una roca que detiene. Dios mío, esto es precioso. Algo que te detiene, algo que va a impedir, si eres fiel a Dios, algo que te dice: detente antes de caer, algo de que te haga decir: no vas a sufrir. Dios mío, esto es precioso. La oración de Ana era que el Señor es mi refugio, es mi fortaleza, es mi sostén. ¿De quién he de temer? De nadie. Está impresionante. Esto es precioso.
Y en medio de la angustia, Ana estaba en una situación, sí, emocional. Pero sabes que la mayoría de las enfermedades en este siglo son emocionales. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Hemos visto Ana y Penina. Primer libro de Samuel, capítulo 25. En medio de la aflicción, en medio del dolor, Jesús es nuestra fortaleza, es nuestro sostén. Pero si descansas en Él, no es como las tablas de multiplicar que te las aprendías nada más para pasar el examen. No, para vivirlas. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Dice la Biblia: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Verso 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Muy bien. Ahora fíjate muy bien. Verso 3. Y aquel varón se llamaba Nabal. Si tú supieras el significado de Nabal, es un significado muy tremendo, como de impío, terrible, etcétera. Leo: y aquel varón que se llamaba Nabal y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro, de malas obras, y era del linaje de Caleb. La primera enseñanza que nosotros tenemos acá, ¿cuál es? No necesariamente cuando hay descendencia de cristianos, los demás van a ser cristianos. Caleb. Hemos leído la Biblia y nos damos cuenta quién era Caleb, uno de los testigos escogidos de Dios. Pero este hombre no era así, aunque era su descendencia. ¿Qué significa? Que algunos pueden decir: soy de cuna cristiana. No te da garantía de que seas cristiano. Tiene que haber un genuino arrepentimiento. Pero pongámosle cuidado. Abigail era una mujer entendida, con temor de Dios, hermosa, cierto. Pero la pregunta de los 64,000, ¿cómo era su lindo esposo? Vamos bien, ¿verdad? Todo era bonito. ¿Cómo era el esposo? El esposo le encantaban las fiestas, le gustaba la borrachera, le gustaba quizás otras mujeres. Como decimos en México, era jugador parrandero y mujeriego, dice el dicho, creo por ahí. Entonces el cuate era pero si macho, y el cuate le encantaba humillar a la mujer, le gustaba aplastar la imagen de Dios, porque eso es la mujer, la imagen de Dios, sea cristiana o no sea cristiana. Pero hay más. Cuando se muere Saúl, David estaba caminando y supo de este hombre que tenía la manera de vender alimento a los animales, agua, víveres para toda la gente. Si nosotros leemos todo el capítulo, nos damos cuenta que muchas personas que trabajaban con Nabal estaban con David. Entonces David estaba huyendo, aparentemente ya sabían muchos que había muerto entonces el rey Saúl, y muchos ya lo veían como el futuro rey. Entonces nos damos cuenta, sí, estaba huyendo, pero David envió mensajeros a Nabal, pero lo recibió violentamente, con amenazas, con intimidaciones, calumniándolo. ¿Por qué? Porque este hombre le dice a los mensajeros de David: ¿cómo sé que es el parafraseo? Y no es un embustero. El mensajero se regresa y le dice a David: fíjate que este hombre está diciendo esto y esto y esto. ¿Cómo? Y se enojó David, se enojó. David se enoja. ¿Cómo es posible? Y el otro no le interesó. Bueno,
En primer libro de Samuel, capítulo 25, leamos con atención el verso 23 al 26, porque vemos el amor de la mujer, Abigail. El otro no le importó, ¿sabes qué? No me importa si vino o no vino, si vinieron, yo soy quien soy. Como muchas veces actúa un esposo. Sin sentimientos, no es sensible a la voz de la esposa, es duro, porque como es el jefe de la familia, le encanta humillar. Fíjate muy bien. Verso 23. Primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. ¿Por qué? Porque cuando Nabal escucha, estaban los visitantes, les dice que no lo quería, y entonces estos hombres enviados se van con David y le dicen: pero antes escuchó a Abigail lo que había ocurrido. ¿Qué hizo Abigail? Preparó comida, banquetes para llevárselos a David. Y muchas veces, en otras palabras, tu esposa te ha sacado de situaciones difíciles dentro de tu soberbia. Entonces por eso llega con David, se inclina en señal de reverencia. Versículo 24. Dice la Biblia: y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Otra vez, ¿cuántas veces tu esposa te ha sacado o me ha sacado de problemas que hemos ocasionado por soberbia y la maltratas? Verso 25. Dice la Biblia: no hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre, ¿cómo? Perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, lo que significa Nabal, así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él, significado también de Nabal. Mas yo, tu sierva, no vi los jóvenes que tú enviaste. Verso 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Pregunta: ¿cuál fue la reacción de Abigail? Con un marido soberbio, orgulloso, prepotente, altivo, orgulloso, no reconocía sus errores, como muchas veces nos portamos. La reacción de Abigail fue defender a su esposo, aún siendo perverso. Ahí te va. Muchas veces nos equivocamos y a veces te la pasa la esposa. Pero cuando ya ocurren varias cosas, llámese infidelidad, llámese borracheras, llámese lo que estás presentando, es necesario consejería. Y a veces las mujeres por miedo se quedan calladas, porque hay una intimidación tan tremenda de parte del esposo de decir: si dices algo, no te doy gasto, hazme el favor. Si me acusas, olvídate. Están intimidadas. No, si se enteran de esto, voy a perder la chamba. Entonces vamos a vivir hipócritamente, ¿no? Pues total. Ay, Dios mío, qué bronca me metí. Aquí está mi esposa. Es en serio, que lo que predicamos, ya, verdad, honestos. O sea, que no hay algo que te digan: ¿sabes qué? Lo que tú dijiste es una mentira. Venimos a la iglesia con la Biblia, ¿verdad? Esposa, esposa, y allá te la andas surtiendo, eres un hipócrita. O le gritas: eres un hipócrita. O la ofendes, la intimidas, o le eres infiel, eres un hipócrita. Sí, cierto, dice Romanos capítulo 12, versos 17 hasta el 21. No pagues a nadie mal por mal. Son los deberes del cristiano. Capítulo 12, capítulo 13, 14 y 15. Sí, cierto.
pero hay un límite. Hay misericordia, sí es cierto. Sigamos leyendo. Después, fíjate, se fueron las personas a las cuales fueron a pedir a Nabal, el insensato, el malo. Le pidieron víveres. Sabes que algunos empleados tuyos están con nosotros. Esta los desconoce. Abigail se adelanta, les lleva una vianda a todos a los de David. ¿Cuál fue la reacción de Nabal? Leamos el verso 36, capítulo 25. Y dice la Biblia: y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía, ¿qué dice la Biblia? Banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre. Eso es, a todo dar. Y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Nabalito estaba con sacusa. Feliz el hombrecito, ¿verdad? No le dolía ni un callo. Total, él se la merece, ¿no? Él trabajó los 7 días de la semana. Total, pues él se lo merece. Uy, la gota gorda. Y la chamaca, la esposa, que le haga como quiera, ¿verdad? ¿Qué falta de corazón? Otra muchachita, pues me la merezco, ¿no? Porque lo que tengo en casa, pues ya me llenó. Qué falto de corazón, de sensibilidad, y te olvidas de la mujer de tu juventud. Solamente los animales hacen eso, no tienen conciencia. Y este estaba ebrio, hasta atrás, borracho. Alguno dirá, ¿sabes qué? Yo no me embriago, yo no me emborracho. Pero peor aún, conoces la palabra y tratas a la mujer como una mujer extraña, a tu esposa, la que te ha visto, la que ha estado contigo desde los días de juventud, en la enfermedad, en días difíciles, en crisis. ¿Qué hizo la mujer? Parte final del verso 36, no le dijo nada. Y hay veces que algunas ven al marido, ya está así, hasta viendo doble el hombre, ¿verdad? Ya no le digas nada. Sé prudente. Hasta el día siguiente. Dice el versículo 37. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, o sea, ¿cómo amaneció Nabal? Sin cocerse, crudo. Sin cocerse, crudo. Se le habían pasado los efectos del vino. Así, ¿no? Ay, todo le daba vueltas al angelito. Ay, hasta bajaba la pierna derecha para ver si se le bajaba lo mareado. Digo, yo lo conozco porque yo tuve serios problemas con el alcohol, y la droga. Y veo lo triste y desastroso que es el alcohol. Yo viví con un papá que fue alcohólico. 5 años antes de morir recibió a Jesús. Está en la presencia de Dios. Pero ¿cuál es la infancia que le dejas a los hijos? ¿Varón de Dios? ¿O cuál es la infancia que le dejas a los hijos cuando saben que tienes una amante? Mira. Después dice la Biblia, verso 37. Le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. ¿Por qué? Porque el angelito no se acordaba de lo que había pasado. Lo humilló a la mujer, la maltrató, se ensorbeció sobre ella. Igual, no te alcoholizas, pero él es un soberbio, eres un soberano soberbio. ¿Quién te crees? Por los 2 pesos, ¿sabes que llevas 2 pesos a la casa? ¿Tú crees que eres quien los lleva? Es el Señor el que te usa, y de Jehová viene la bendición. Y el hombre, al escuchar todo lo que le dijo la mujer, dice la Biblia, le refirió a su mujer estas cosas, todo lo que hizo. Le hablaste así a David, a sus gentes, le dijiste esto, lo que hoy podemos decir cruda moral. Y cuando hay un severo alcoholismo, es verdad, ya no se acuerdan de muchas cosas. Pero lo curioso es
Que muchas veces dicen, no supe lo que hice. ¿Por qué no se avientan al fuego, al carbón? Dice la Biblia, después que le refirió estas cosas, dice, desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal. ¿Y qué dice la Biblia? Murió. La pregunta es, esta mujer fue sabia. Esta mujer lo defendió. Esta mujer mostró amor. Esta mujer se mostró de verdad como una hija de Dios. Esta mujer literal fue una sierva. La pregunta es, ¿cómo nos portamos tú y yo con nuestra esposa? Eso sí, el 10 de mayo te pavoneas. Hasta vas ¿cómo se llama el mercado de flores? Jamaica. Hasta vas hasta Jamaica y andas ahí. Una para mi ñora, a ver esta, sí, hasta la más cara, eso sí, pero nada más ese día. Ya, te la llevaste ayer, 10 de mayo. Ya te la llevaste al 10 de mayo. Qué bueno, a todas. Y hoy, no, ayer gastamos mucho. No. Ya, ¿qué más quieres? ¿No te conformas? A ti te ve todos los días. Ay, mira nada más qué cara tienes. Nada más, y le empiezas a insultar a la mujer. A ti te la ve todos los días y tienes la misma. Esto es bien serio. La mujer con quien vives es con la mujer que mejor debes de tratar. Es tu esposa. El poema hermoso que exclama Adán, carne de mi carne, hueso de mis huesos, es la corona de la creación. Después de que Dios formó a la mujer, ya no formó nada más, es la corona de la creación. Y lo que tú le haces a tu esposa, o lo que haces a la mujer, sea tu mamá o sea tu esposa, se lo estás haciendo a Dios, porque es la imagen de Dios. Y muchos, ¿verdad?, se comportan como el hijo del anticristo. El cuate se murió. Y dice que se murió. Si se murió es que se murió, ¿no? Yo no sé si la oración de Abigail es, Señor, o te lo mando, te lo llevas. Ya estoy hasta acá, ya, Señor, ya de veras, ya. Ay, Dios mío. Llevamos 50 años. ¿Usted cree que voy a cambiar? Tienes que cambiar. De veras. Tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque esa transformación te la da el Espíritu Santo. Y si no has sido transformado, estás deteniendo tu crecimiento espiritual. Dice el versículo 39 del mismo capítulo 25. Y luego David oyó que Nabal había muerto. Dijo, bendito sea Jehová que se murió este. Bueno, dice que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Nabal. Ya ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail. Ay, santo Dios. Yo ya arreglé mis papeles del... En serio, ahí en Sullivan ya. Te digo una cosa, tenemos el privilegio de tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Sabes que el matrimonio se compara a la relación con Dios? Y en medida que tú, como tratas a tu esposa, esto es en serio, en la medida que tú tratas a tu esposa, es un reflejo de la comunión que tú tienes con Dios. Si tú sigues tratando a tu esposa como si fuera una persona X, estás de verdad transmitiendo que no eres cristiano. Pablo escribe en Efesios, maridos, no seas ásperos. Acá llegó con ellas, ¿verdad, hermanita? Y esta palabra aspereza, del griego al lenguaje actual español, es amargar la vida. Y si tú lees primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, te darás cuenta, trátala como a vaso más frágil. Y vaso es un recipiente. La pregunta es, ¿con qué llenas ese vaso? ¿La amargas? ¿Le haces la vida amargada? ¿La destrozas? ¿La minimizas?
¿La haces sentir menos para controlarla? ¿La comparas con otras mujeres diciendo, esta está bonita y tú no? ¿Esta mujer está más joven? ¿Tú ya pasaste de moda, viejo sesentón? ¿Que hasta pelón estás? Y falte que hasta panzón. Y te hieden los pies. O sea, y no es chiste, ¿sabes por qué? Porque eres muy bueno, somos muy buenos para ver los aparentes errores de la mujer. Y tú te sientes un Luis Miguel de la Cuauhtémoc, sin darte cuenta que eres miserable. ¿Sí? Nuestra esposa, Dios nos la ha dado para que la amemos como Cristo la sustenta, la protege y la cuida. De modo que amemos a nuestra esposa todos los días. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te alabamos y te bendecimos. Señor, en el nombre de Jesús, en el corazón de muchas mujeres y en algunos hombres ha habido dolor, rechazo, autorrechazo, y gran parte de ellos ha sido por imprudencia del varón. Hoy en este día, que el Espíritu Santo nos habla directamente a nuestro corazón del cuidado que debemos de tener para con nuestra esposa, para con nuestra madre, nuestras hermanas o nuestras hijas. Que el amor debe de abundar extensamente en nuestro corazón, porque ya fue derramado en nosotros, y debe de ensancharse de tal manera que nosotros cobijemos a nuestra esposa como Cristo a la iglesia. Que si Dios nos la ha dado con heridas del alma, situaciones que recibió en el pasado, tu Santo Espíritu nos use como instrumento de bendición para llenarla de amor, de aceptación, a tal grado que sea levantado el nombre del Señor Jesucristo en nuestra esposa. Muchos de nosotros hemos fallado a tal grado de comportarnos como inconversos, y muchas mujeres han sido lastimadas, menospreciadas, hechas a un lado por culpa nuestra. Hoy en este día, sea el Espíritu Santo que levante varones, restaure matrimonios, restaure vidas de mujeres, vidas de varones, para exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Y que en este día y a partir de hoy, el esposo vea a su esposa como Cristo ve a su iglesia, que la cuida, la protege, la sustenta, la discipula, para entregarla limpia y sin mancha hasta llegar a la meta. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. Las religiones no salvan, las tradiciones no salvan. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz paga todos nuestros pecados, y el Espíritu Santo nos da la vida eterna. No salga de este lugar sin antes recibir a Jesús, declarar a Jesús como su Señor y como su Dios. Y cuando escuche la voz de Dios, no endurezca su corazón. Venga Jesús, que le espera así como está, pero reconociendo que le necesita, que en Él, en Jesús, hay salvación. Junto conmigo eleve esta oración y dígale: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que el pecado lleva a la muerte eterna.
pero que en el cuerpo de Jesús fueron puestos mis pecados. Su Santo Espíritu levantó a Jesucristo, venciendo a la muerte, venciendo al mundo, venciendo al pecado, y que soy hijo de Dios, nacido de nuevo, no por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre Celestial, por quien vive en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.